Hola estudiante del noveno grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Paola, tu profe de matemática. Hoy te invito a desarrollar conmigo este tema. Pirámide triangular, área lateral. Dentro de la pirámide triangular estaremos haciendo la deducción de la fórmula y la aplicación de la fórmula del área lateral de una pirámide triangular. Los propósitos de la clase de hoy: reflexionar sobre la importancia del cálculo de área lateral de la pirámide triangular en objetos del entorno, aplicar la fórmula de área lateral de una pirámide triangular y conceptualizar área lateral de una pirámide triangular. Observemos la siguiente imagen. Male se encuentra en la sala de su casa y su papá trajo una maqueta que estaba realizando en su trabajo. Se pone detenidamente a mirar y le llama la atención que están todos forrados con un papel muy delicado. Y se hace la siguiente pregunta: ¿cómo puedo calcular la cantidad de papel para forrar las caras laterales? ¿Cuánto será que su papá habrá usado? ¿Cuántos centímetros cuadrados de papel utilizó? Bueno, ella quiere saberlo sin que estar preguntándole al papá. Ayudemos a Male a contestar esta pregunta. Deducción de la fórmula. Desarmando la pirámide, ¿sí?, se visualizan mejor las caras laterales. Podemos observar entonces la pirámide triangular desdoblada y entonces podemos ver que tiene tres caras laterales, una base. La base es triangular, por eso le llamamos pirámide triangular. ¿Sí? Ahí están las caras laterales. Antes de pasar un poquito más, quiero que diferencies bien entre una pirámide, ¿sí?, y un prisma, porque no es la misma cosa. Los dos son poliedros. Eso que te quede bien claro. Este es un poliedro y este también es un poliedro, porque están hechos de polígonos. Todas sus caras son polígonos. ¿Qué es polígono? Cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, todo eso son polígonos. Bueno, pero no son iguales. Este es pirámide y este es prisma. ¿Dónde está la diferencia? Quiero que mires acá. Hay una base. Quiero que mires acá, también tiene una base, son iguales. Acá es un cuadrado y acá es un triángulo. Pero vamos a dar la vuelta. ¿Qué tenemos acá y qué tenemos acá? Acá solamente ya hay un punto, un vértice, y acá sigue habiendo una base. Primera diferencia: todas las pirámides solo tienen una base, y acá ya tiene un vértice donde se unen todas sus aristas. Y todos los prismas tienen dos bases. ¿Sí? Primera diferencia. Otra diferencia importante que tenés que atender: las caras laterales de los prismas están formados por rectángulos. ¿Te estás fijando? De todos son rectángulos. Pero las caras laterales de las pirámides, de todas, no importa la base, ¿cómo son? ¿Te estás fijando? Son triángulos. ¿Sí? Sus caras laterales son triangulares, las caras laterales son rectángulos. Ahora sí vamos a seguir con la deducción de la fórmula. Para sacar la fórmula del área lateral, yo necesito calcular el área de cada pedacito y sumar, así de fácil. O sea, área 1 más área 2 más área 3. Necesito calcular el área de este triángulo. ¿Te estás fijando que es un triángulo? Este otro y uno más. Esto no voy a meter acá hoy, no, porque estoy trabajando con área lateral. Y esto que está pintado en un verde más fuerte, ¿qué es? Es su base. No es área total lo que voy a calcular hoy, es solamente área lateral. Por eso solamente los tres triángulos que forman los costados, ¿ya? Son iguales. Por eso yo puedo sumar, calcular una vez, sumar, multiplicar por 3, porque son iguales, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Tengo que aplicar la fórmula del área de un triángulo. ¿Cuál es la fórmula del área de un triángulo? A ver si te recuerdas. Base por altura sobre 2. ¿Sí? Base por altura sobre 2. La base
es la medida del lado, por eso pongo L1. La altura es el apotema. ¿Qué es apotema? Ya habíamos explicado esto, pero vamos a volver a repasar. No sé si podés observar esta línea negra, sale del vértice, de este vértice, de la cúspide. Es una línea recta, ¿sí?, que se une con el punto medio de este lado, ¿sí? Este punto con el punto medio de esta base, lo unís con una regla, a eso le llamamos apotema. Pero justo el apotema de esta pirámide, ¿qué es también al mismo tiempo? Es la altura de esta cara, es la altura del triángulo de esta cara, ¿sí? Por eso yo puedo reemplazar sin ningún problema. En vez de altura puedo poner el apotema directamente dividido 2, pero pongo 3 veces porque las 3 caras son iguales, ¿sí? Seguimos con la deducción. Vamos a hacer factor común. Octavo grado diste factor común, ¿sí? En factorización, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo común? ¿Qué es lo que se repite en este polinomio? Se repite apotema y se repite el 2. Por eso pongo afuera de un paréntesis. También podés poner de este lado el factor común, porque a veces estás acostumbrado a escribir a este lado del paréntesis. No importa, es una multiplicación. Yo puse hacia acá. Apotema sobre 2. ¿Y qué pongo dentro del paréntesis? Los no comunes, los términos no comunes. Al dividir esto con apotema sobre 2, solamente me va a quedar L1. Si divido todo esto con apotema sobre 2, me va a quedar solo L2. Y si divido toda esta expresión con apotema sobre 2, solo me va a quedar L3. L1 más L2 más L3, suma de lado. ¿A qué te refresca eso? ¿Qué te hace recordar eso? Suma de todos los lados. ¿Te acordás? La suma de todos los lados es la definición del perímetro, ¿sí? Entonces, en vez de L1, L2 y L3, voy a poner perímetro. Perímetro de base, pero es perímetro. Y esto copio igual. Y ya tengo de la fórmula del área lateral, es perímetro de base por apotema dividido 2. Entonces vamos a recordar la fórmula de una pirámide triangular. El área lateral de la pirámide es igual al perímetro de la base por la apotema dividido 2. Aplicación de la fórmula. Vamos a ver en dónde podemos aplicar esta fórmula. Calculamos el área lateral de la figura. Observamos ahí un prisma triangular. ¿Qué datos tiene nuestro prisma triangular? El lado mide 4 centímetros. El apotema, ¿sí?, esta línea verde, que viene a ser esta línea negra, ahí en vivo, si lo puedes ver, esa línea negra es esta línea verde que lo estás viendo acá, mide 7 centímetros. El área lateral es la incógnita y recién vimos cuál es la fórmula del área lateral. Perímetro de base por apotema sobre 2. ¿Qué tengo ya de mi fórmula y qué no? Porque lo que no hay en la fórmula, en que no están presentes en el dato, tenés que hacer en un cálculo auxiliar. Apotema mide 7 centímetros, ya está. Pero perímetro de base no está dentro de los datos, vas a tener que llevarlo a un cálculo auxiliar. Para encontrar el área lateral de la figura, claro, vas a necesitar primero calcular el perímetro de la base. Como la base es un triángulo, y mirando bien cómo los lados son iguales, qué tipo de triángulo estamos trabajando, un triángulo equilátero, porque sus 3 lados son iguales. La fórmula de perímetro de base es lado por 3, 3 por lado, o lado más lado, como vos quieras. Sumá sus 3 lados y estás calculando perímetro. Entonces voy a poner 3 por 4, sería 12 centímetros de perímetro de base. ¿Qué hago con el número 12? Reemplazamos en la fórmula de área lateral. Sería perímetro de base, 12 centímetros, apotema, 7 centímetros. Lo multiplico y lo divido entre 2 y voy a obtener el número 42 centímetros cuadrados de área lateral. Acuérdate que todas las áreas tienen que ser medidas en unidades al cuadrado, porque estamos trabajando 2 dimensiones, ¿sí?
Tenemos un ejercicio más. Hallamos el área lateral de la figura. Tenemos un prisma triangular donde los lados son iguales, un triángulo equilátero la base. El apotema mide 6 centímetros. La incógnita es área lateral y la fórmula del área lateral de un prisma triangular es perímetro de base por apotema dividido 2. Para hallar el área lateral de la figura necesitamos encontrar primeramente el perímetro de la base, que vos podés hacer 5 más 5 más 5, 15, claro que sí, o también puedes poner 3 por 5, 15 centímetros. Los dos te van a dar desde luego el mismo valor. Una vez que tenemos ya el perímetro de la base, yo voy a reemplazar en la fórmula de área lateral. Voy a poner, en vez de PB, 15 centímetros. En vez de AP, que es apotema, 6 centímetros. Multiplico y divido con 2 y el área lateral va a ser igual a 45 centímetros cuadrados. Área lateral del prisma triangular es de 45 centímetros al cuadrado. Evaluemos la clase de hoy. Empecemos con el ejercicio número 1. Calculamos el área lateral de la figura. Estamos observando la figura. Hasta el color es igual a nuestro prisma triangular, ¿sí? Sus lados, 6 centímetros. 6 centímetros cada lado, es un triángulo equilátero su base. Su apotema, 8 metros. Ahí están los datos de nuevo. Lados 6 metros, apotema 8 metros. La incógnita área lateral y la fórmula del área lateral, perímetro de base por apotema dividido 2. Estamos observando nuevamente nuestra figura. Perímetro, lado más lado más lado, lado por 3. Entonces igual te va a dar el mismo resultado. Sería 3 por nuestro lado, que es 6 metros. 3 por 6, 18 metros de perímetro de base. Perímetro es solamente la medida de estas líneas, ¿sí? Por eso perímetro solo se puede medir en metros a la una potencia, porque solamente tiene una dimensión, solamente estoy midiendo una longitud, por eso no puede estar al cuadrado, es diferente al área. Una vez que ya tenemos el perímetro, voy a reemplazar ya en la fórmula de área lateral. Perímetro de base por apotema dividido 2. Nuestro perímetro de base es de 18 metros. Nuestro apotema es de 8 metros. Todo dividido entre 2. Puedo simplificar estos dos números, ¿sí? ¿Cuánto es 18 por 4? Nos va a dar 72. ¿Y metros por metros? Metros al cuadrado. Claro, al cuadrado porque es área. Y la área ya se tiene en cuenta. En este caso, como es un triángulo, ya estoy trabajando con largo. Sería su base y su altura. O sea, tenemos dos dimensiones. Siempre que sea área, estás trabajando una figura de 2 dimensiones, por tanto, al cuadrado. La unidad de medida, te recuerdo, tiene que estar una letra separada, no tiene que ser cursiva y con minúscula, a no ser que sean apellidos. Vamos a darle respuesta a este problema, que es el área lateral de esta pirámide triangular mide 72 metros cuadrados. Tenemos otro ejercicio más. Encontramos el área lateral de la figura. Tenemos una pirámide triangular. Su base son triángulos equiláteros. Sus datos, el lado 3 centímetros y el apotema 5 centímetros. ¿Cuál es la incógnita? Área lateral. La fórmula del área lateral, perímetro de base por apotema dividido 2 o sobre 2, indistintamente lo puedes decir. Calculamos el perímetro. Como es un triángulo equilátero, entonces sería 3 por 3 centímetros. O 3 más 3 más 3, es lo mismo. Perímetro, suma de sus lados nomás es. 9 centímetros es el perímetro de la base. Una vez que tenemos el perímetro de la base, sí ya podemos reemplazar en la fórmula de área lateral. Bueno, perímetro de base 9 centímetros
por el apotema. Nuestro apotema mide 5 centímetros dividido 2. No tenemos para simplificar, entonces procedemos nomás ya a multiplicar. 9 por 5, 45, dividido 2. Va a ser número decimal, no tengas miedo de los números decimales. 22,5 centímetros por centímetros al cuadrado. El área lateral de esta pirámide triangular mide 22,5 centímetros al cuadrado. Llegamos a la conclusión de la clase de hoy. Recordemos la situación inicial donde Male observaba una pirámide triangular que su papá había traído del trabajo y se había preguntado cómo puedo calcular la cantidad de papel para forrar las caras laterales. Ahora Male ya puede darle respuesta a esta pregunta porque justamente el día de hoy ella trabajó en la clase área lateral de una pirámide triangular y justamente la fórmula es perímetro de base por apotema sobre 2. O sea, para calcular la cantidad de papel de esa pirámide triangular, ella necesita aplicar esta fórmula y nada más. Perímetro de base por apotema dividido 2. Seguimos con la conclusión. La fórmula del área lateral de la pirámide triangular es perímetro de base por apotema dividido 2. Y donde el perímetro, como la base es un triángulo equilátero, puedes poner 3 por lado o también lado más lado más lado. Finalizamos así la clase de hoy. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente clase.